En este vídeo vamos a ver cómo calcular las acciones permanentes que actúan sobre cualquier estructura de acuerdo con el CTE, el Código Técnico de la Edificación. Si nos vamos al documento básico Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación, nos vamos a centrar en el capítulo 2, Acciones permanentes, y en el anejo C, que es donde vamos a encontrar las tablas con los pesos específicos de muchos materiales y elementos que nos van a servir. En primer lugar, hay que decir que el Código Técnico de la Edificación considera como cargas permanentes tres tipos de cargas: el peso propio, el pretensado y las acciones del terreno. Si nos vamos al pretensado, en realidad el CTE lo que nos hace es referirnos a la norma de hormigón estructural, pero en cualquier caso en este curso no lo vamos a ver. El pretensado lo que significa es que cuando tenemos una estructura de hormigón, introducimos barras pretensadas de acero para que compriman ese hormigón. Y el motivo es simplemente que el hormigón es un material que trabaja muy bien a compresión y muy mal a tracción. Si esas barras lo mantienen comprimido, va a trabajar muchísimo mejor el hormigón que si aparecen tensiones de tracción en cualquier punto que le pueden hacer que aparezcan fisuras. Por otro lado, también nos aparecen las acciones sobre el terreno. Esto tampoco lo vamos a ver en este curso y de hecho el CTE en este apartado de acciones en edificación lo que hace es referirse al documento básico de seguridad estructural de cimientos. ¿Vale? Pero en este curso no lo vamos a ver. En lo que nos vamos a centrar es en el peso propio de los diferentes elementos estructurales. Y aquí para empezar tenemos este texto que lo que nos viene a decir un poco es que hay que entender una cosa que a veces nos cuesta bastante entender, que es cómo trabajamos con los tabiques, el peso propio de los tabiques. Nosotros tendemos a pensar que si tenemos aquí un tabique, pues hay que contar con que ese tabique va a estar siempre ahí, pero claro, un tabique a lo largo de la vida del edificio se puede mover, se puede tirar, se puede poner en otro sitio, en función del uso que se le vaya a dar. Y eso lo podemos tener en cuenta en el peso propio. ¿Vale? El peso propio de los tabiques normalmente no se considera exactamente dónde están, sino que se puede considerar como un peso uniformemente distribuido por metro cuadrado, no por carga lineal en función de dónde está el edificio. Y de hecho el CTE nos dice que en general en viviendas bastará considerar como peso propio de la tabiquería una carga de 1 kN por cada metro cuadrado en todo el edificio. Es decir, que yo tengo una vivienda en la que los tabiques están en una situación, pero a lo largo de la vida de la vivienda los tabiques se pueden mover y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, otra cosa importante es que en el Código Técnico de la Edificación nos aparecen los pesos propios de muchos materiales, pero pueden aparecer pesos propios de elementos muy singulares, como pueda ser un transformador, un aparato de elevación, una caldera. Todos esos elementos singulares que pueden pesar mucho, habrá que considerar en las fases de diseño, pues tendremos que hablar con el suministrador de ese equipo y preguntarle cuánto pesa ese equipo, cuánto ocupa ese equipo y tener en cuenta esa carga específica de forma aparte. No nos viene en el Código Técnico de la Edificación cuánto pesan esos equipos singulares. Eso hay que considerarlo de forma aparte. Lo que sí que vamos a ver en este vídeo es cuánto pesan los elementos que forman parte de la estructura. Pues los elementos de la estructura metálica y los elementos de cerramiento, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar con la tabla 1, en la que nos aparecen pesos específicos de diferentes materiales que podemos utilizar. ¿Cuál es el peso específico de los ladrillos? ¿Cuál es el peso específico de diferentes metales? Etcétera, que lo podemos utilizar para calcular el peso de cualquier elemento que nosotros tengamos. Pero normalmente vamos a utilizar en la mayoría de los casos otro tipo de tablas. Por ejemplo, si estamos hablando de cubiertas, nos vamos a ir a la tabla C2, donde nos aparecen el peso de diferentes tipos de cubiertas, como veis aquí. Por ejemplo, una chapa agregada, o podemos tener cubiertas más complejas, como una cubierta con tejas o una vidriera. Pues en función del tipo de cubierta que vayamos a tener, nos aparece el peso por metro cuadrado de esa cubierta. También de pavimentos. Si tenemos una estructura de varios pisos, pues ahí tendremos un pavimento y ya tenemos una tabla específica, que es la tabla C3, donde nos aparecen diferentes tipos de pavimentos, pues desde baldosa hidráulica hasta una tarima, un parqué, lo que sea.
Y también diferentes tipos de tabiques, eso lo tenemos en la tabla C4. Elementos verticales, tabiques de ladrillo o tabiques de rasilla, pues eso nos aparece el peso por metro cuadrado que va a tener ese tipo de tabiques. En la tabla C6, en la tabla C5 primero, que no me la salte, nos aparecen diferentes elementos estructurales. Por ejemplo, los forjados. Cuánto pesa un forjado por metro cuadrado en función de si es un forjado unidireccional, si es bidireccional, si tiene una losa maciza, etc. Elementos de cubierta, elementos de cerramiento. Bueno, pues aquí tenemos una información. Naturalmente, este tipo de cálculos que podemos utilizar con el CTE se puede hacer de una forma muchísimo más precisa. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, cualquier tipo de cerramiento, puedo ir directamente al suministrador y pedirle un valor mucho más específico, pero para un primer cálculo y una primera aproximación, estos datos del CTE pues, son bastante precisos y bastante ajustados. En la tabla C6 nos aparecen otro tipo de elementos, como la arena, el carbón, la leña. Este tipo de elementos que se pueden acumular, digamos que nos aparecen dos datos, cuál es su peso específico y cuál es su ángulo de rozamiento. El ángulo de rozamiento lo que quiere decir es que si tengo un ángulo de rozamiento de 30 grados, pues que cuando haga un montón de arena, el ángulo de inclinación es de 30 grados. ¿Para qué voy a utilizar esto? Para calcular el volumen de arena, que lo multiplico por el peso específico y así tengo cuál es el peso que puedo acumular de arena en esa zona. Y finalmente, una cosa que va a ser muy importante para nosotros a lo largo del cálculo es el peso de todos los elementos estructurales que tengo, las correas, el dintel, los pilares, todo eso va a pesar algo. Y ese peso hay que tenerlo en cuenta también en el cálculo estructural. El peso de esos elementos normalmente no lo vamos a sacar del CTE, sino del prontuario de perfiles. En el prontuario de perfiles me voy a ir y voy a decir, vale, pues si voy a utilizar un IP200, sé que cada metro del IP200 pesa 22,4 kilos, por ejemplo. Bueno, y esto es un poco cómo vamos a calcular las acciones permanentes debidas a peso propio en este curso.